El Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes en la historia humana. Durante su apogeo, se extendía desde las frías tierras altas del norte de Britania hasta los calurosos desiertos del actual Irak, desde la costa noreste del Mar Negro hasta el desierto del Sahara. En su apogeo, al menos el 20% de la población mundial vivió y murió bajo el gobierno de los Césares. Desde la fundación de la ciudad de Roma en el 753 a.C. hasta la caída de Constantinopla en 1453, la historia romana abarca más de 2200 años. Pero la caída del Imperio Romano es uno de los temas más complejos y aún hoy en día uno de los más debatidos en la historia. A nosotros, los humanos, nos gustan las explicaciones simples y convincentes para los eventos, y tenemos problemas para entender una interacción compleja de muchos factores diferentes. Sin embargo, la caída del Imperio Romano es exactamente ese tipo de caso. Aunque muchos historiadores han presentado a lo largo de los siglos sus propias teorías para la caída del imperio, la realidad es mucho más complicada de lo que nos gustaría creer. Pero es precisamente por esa razón que nos atrae la narrativa de esta única gran razón para la caída del Imperio Romano. El historiador inglés Edward Gibbon, por ejemplo, probablemente uno de los primeros historiadores en analizar a fondo la caída del Imperio Romano, publicó una obra de 6 volúmenes sobre ese tema llamada La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, con el primer volumen siendo lanzado ya en 1776. Famosamente, él moldeó la idea de que la caída del Imperio Romano se debía principalmente a una creciente decadencia de la población romana. Esta teoría de la decadencia, aunque muy simplificada según los estándares modernos y ya refutada numerosas veces, aún atrae a muchos debido a su convincente simplicidad. Sin embargo, veremos durante el transcurso de este video que desafortunadamente no podemos atribuir el final de uno de los mayores imperios en la historia humana a un solo factor. Comencemos entonces con la razón menos importante, como el número 10, y avancemos hacia las más importantes, hasta que el número 1 sea la razón más importante para la caída del Imperio Romano. Sin embargo, ten en cuenta que esto se basa en opiniones que formé a lo largo de los años, al leer muchos libros sobre el tema, y por lo tanto, al final es solo mi propia opinión. Además, esta no es de ninguna manera una lista completa, y seguramente encontrarías muchas más razones que jugaron un papel en la caída del imperio. 10. La erosión de la posición del emperador. Sabemos que el primer emperador fue Octavio de la dinastía Julián, quien era el sobrino del gran Julio César. Para las generaciones venideras, el título de emperador aún contendría la palabra Augusto, sinónimo de ese alto cargo. Pero ya en el primer siglo aparecieron problemas. Después del reinado tiránico de Nerón, estalló una guerra civil y varios emperadores luchaban por el trono. Vespasiano logró salir adelante, y después hubo estabilidad por un tiempo. El siglo II después de Cristo marcó el apogeo tanto de la extensión de Roma, como del cargo del emperador en sí mismo. Los 5 buenos emperadores, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, fueron sinónimos de lo que los emperadores logran si el título se otorga a un hombre de integridad y virtud. Sin embargo, después de Marco Aurelio, el respeto por el emperador fue severamente dañado por el reinado tiránico de Cómodo, que culminó en otra guerra civil. Con Septimio Severo, no solo ascendió al trono el primer africano, algo que había sido impensable en la época de Augusto, sino que nació el principio de ascensión al trono por la fuerza militar. Esto llevó a la crisis del siglo III, donde el imperio estaba atrincherado en una guerra civil casi constante, donde los nuevos emperadores eran proclamados por los ejércitos y luchaban contra otros emperadores de manera regular. Esto casi termina con el Imperio Romano en ese momento, si no hubiera sido por los valientes esfuerzos del emperador héroe Aureliano y más tarde Diocleciano. Pero el daño ya estaba hecho, y el respeto por el título de Augusto nunca tendría la misma reverencia que bajo Trajano o Marco Aurelio. Esto luego culminaría en muchas muertes violentas de emperadores a lo largo de los años. De hecho,
Ser emperador se había convertido en un negocio muy peligroso para el siglo III. Si durante el primer imperio el 55.6% de los emperadores murió de causas naturales o enfermedad, solo el 25.4% murió por tales causas durante el último imperio. Pero casi 3/4 murieron por uso de violencia, hasta el 480 después de Cristo. Esto causaría una enorme desestabilización del imperio, lo que contribuiría enormemente a la caída. 9. Declive en la disciplina militar. Cuando imaginamos el ejército romano, lo primero que nos viene a la mente son las legiones, la columna vertebral muy disciplinada y entrenada del poder militar romano. Y de hecho, durante los tiempos de César, Augusto, durante los tiempos de Tiberio, de Domiciano, e incluso durante los tiempos de Marco Aurelio, a finales del siglo II después de Cristo, las legiones eran esta formidable fuerza que era capaz de asegurar las fronteras del imperio. Sin embargo, la crisis del siglo XIII tendría un profundo efecto en el ejército romano, y estos tiempos tumultuosos, durante los cuales el imperio casi cayó, cambiarían al ejército romano para siempre. Las legiones con su escudo rectangular, el scutum, y con su armadura segmentada, la lorica segmentata, con el gladius y sus pilums. Estas legiones estuvieron activas desde el siglo I a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Pero la crisis del siglo III necesitaba unidades más rápidas y flexibles, por lo que las unidades de caballería se volvieron más importantes, y la lorica segmentata comenzó a desaparecer de su uso. Fue reemplazada por la lorica jamata, la cota de malla, y el scutum fue reemplazado por el escudo redondo. Por lo tanto, un soldado romano del tardío ejército romano occidental a veces no habría parecido muy diferente de los bárbaros contra los que estaba luchando. La reestructuración del ejército romano también fue de la mano con un declive en la disciplina militar. Si un centurión en el siglo I después de Cristo tenía que ser alfabetizado, tener cartas de recomendación, tener al menos 30 años de edad, haber servido ya unos años en el ejército, y también haber tenido que ser capaz de aumentar la moral de sus soldados, los requisitos y roles de un centurión se redujeron considerablemente en el tardío ejército romano. Esto a su vez llevó a un declive en la disciplina dentro de las legiones, lo cual fue bastante perjudicial para la efectividad militar del imperio. 8. El cristianismo y la erosión de los antiguos valores marciales. Es incorrecto atribuir la caída del Imperio Romano solo al cristianismo, porque muchos emperadores cristianos posteriores del Imperio Romano Oriental, como Justiniano, tuvieron un éxito extremo. Sin embargo, el auge del cristianismo ciertamente jugó un papel crucial en la caída del imperio. Con la victoria de Constantino en la batalla del puente Milvio en 312 después de Cristo, surgió un emperador que por primera vez favorecería esta nueva religión. El monoteísmo ya había estado en aumento durante 2 siglos, y especialmente durante los tiempos caóticos del siglo III. Muchos de los emperadores soldados adoraban a Mitras o Sol Invictus. Constantino continuó esta tendencia, pero eligió el cristianismo, una religión que era contradictoria con muchos de los valores fundamentales de Roma y los antiguos sistemas de creencias marcianos. Mientras que la adopción del cristianismo en el este ocurrió rápidamente, el oeste fue mucho más reacio a adoptar esta nueva religión. De hecho, bajo el emperador usurpador Eugenio, los templos de los antiguos dioses se abrieron por última vez en Roma, y los antiguos ritos paganos se practicaron hasta el año 394 después de Cristo. Con la victoria de Teodosio en la batalla del río Frígido en 394, el fin de los antiguos ritos paganos estaba prácticamente confirmado. Todos los valores sociales y el sistema de creencias marciales de los viejos tiempos ahora estaban siendo trastocados. Los juegos gladiatorios se celebraron por última vez en 403. Una carrera eclesiástica como monje o sacerdote ahora se convirtió en una alternativa viable al servicio militar.
desviando a los tan necesitados nuevos reclutas de las legiones hacia la iglesia. Los valores cristianos llevaron a una disminución del vigor marcial y una menor disposición a morir por el imperio. De hecho, los posibles reclutas comenzaron a mutilarse para evitar el reclutamiento en las legiones. Esto, a su vez, necesitó el reclutamiento de mercenarios bárbaros, pero eso crearía un conjunto completamente nuevo de problemas. Además, el cristianismo llevó a una disminución en los nacimientos. En varias familias romanas adineradas, se obligaba a las hijas a tomar votos religiosos y a nunca casarse, para que la riqueza familiar no se dispersara en dotes. Esta práctica se volvió tan grave que llevó a una disminución en los nacimientos, reduciendo aún más el número de nuevos reclutas. Con ese fin, el emperador Majorianus promulgó una ley en el 458 después de Cristo, la Novella Majoriani VI, elevando la edad mínima para las mujeres a los 40 años, donde se permitiría tomar votos religiosos. Pero dado que el reinado de Majorian no fue lamentablemente de larga duración, esta ley no entró en vigor. Vemos así que aunque el cristianismo ciertamente no fue la única razón para el fin del imperio, sí jugó un papel importante. Y por favor suscríbete a este canal si no quieres perderte ningún video futuro sobre la historia de la caída del Imperio Romano. Gracias, amigo mío. 7. Disminución de la importancia de Roma y cambio a nuevas capitales. La invasión del norte de Italia durante la crisis del siglo III demostró que Italia se había vuelto vulnerable, inconcebible durante la Pax Romana de los siglos I y II. Ahora Roma misma se había convertido en un posible objetivo para las invasiones bárbaras. Por lo tanto, el emperador Aureliano hizo construir una gigantesca muralla defensiva alrededor de la capital, desde 271 hasta 275 después de Cristo. Las murallas aurelianas de Roma llevan su nombre, y aún hoy en día se mantienen completamente intactas en muchos lugares. La creciente vulnerabilidad de Roma llevó a Diocleciano a trasladar la sede imperial al Imperio del Este, a la ciudad de Nicomedia, la actual Izmit en Turquía. Este cambio de poder hacia el este ya era un presagio de lo que vendría. Constantino aprovecharía esta tendencia e iría aún más lejos, transformando la antigua ciudad griega de Bizancio en la nueva capital del Imperio Romano, la ciudad que llevaría su nombre, Constantinopla. Los emperadores romanos posteriores a veces ni siquiera pisaban Roma. Y así comenzó el declive de la ciudad de Roma. Estas nuevas capitales en el este podrían haber sido ventajosas desde una perspectiva puramente estratégica. Sin embargo, este desplazamiento del poder imperial al este debilitaría aún más la mitad occidental del imperio. Esto resultaría finalmente en la división del imperio en una mitad oriental y una occidental, gobernadas por dos emperadores diferentes, uno oriental y otro occidental, con, como veremos, consecuencias desastrosas para el imperio. 6. El sistema de Magister Militum en el oeste. El emperador Constantino reformaría el imperio romano en muchas formas profundas, que serán el tema de muchos videos por venir. No solo trasladó la capital a su nueva Roma, la ciudad de Constantinopla en el este, sino que también disolvió la Guardia Pretoriana, que había jugado un papel importante en la política de Roma durante 300 años. También preparó el auge del cristianismo, que trastocó el sistema de valores y creencias romano tradicional, y también reformó el ejército romano. Una de estas reformas fue la creación del puesto de Magister Militum, el general supremo del ejército romano. Desde Constantino en adelante, un Magister Militum del oeste comandaría los ejércitos de campo occidentales. Este sistema funcionó bien durante algún tiempo, hasta que a principios del siglo V, los Magister Militums en el oeste se volvieron tan poderosos que el propio emperador a menudo se sentía amenazado por el poder militar que ejercían. Esto resultó en el asesinato del Magister Militum Flavio Estilicón en 408 por el emperador romano de Occidente Honorio. Desafortunadamente, este era un Magister Militum muy capaz, y con su muerte, el declive del ejército romano occidental se aceleró enormemente. 46 años después, el Magister Militum Flavio Aesio fue asesinado por razones similares por el emperador occidental Valentiniano III,
con resultados catastróficos. Después de esto, el título de Magister Militum se otorgaría cada vez más frecuentemente a jefes bárbaros con sus propias agendas, que a menudo eran contrarias a la agenda del emperador occidental. Esto culminó con el bárbaro Ricimer convirtiéndose en Magister Militum en el oeste. Desafortunadamente, Ricimer hizo absolutamente todo lo que pudo para acabar con el Imperio Romano Occidental, y trabajó fuertemente contra los emperadores romanos occidentales, matando a muchos de ellos, y a menudo reinando a través de emperadores títeres. Hablo extensamente sobre cómo las viles acciones de Ricimer aceleraron la muerte del Imperio Romano Occidental en el primer video de este canal. Así, el Magister Militum jugó un papel pivotal en el fin del Imperio Romano Occidental. 5. Barbarización del ejército romano occidental. Para el segundo siglo después de Cristo, el Imperio Romano había crecido tanto que tenía que depender cada vez más a menudo de mercenarios bárbaros reclutados, los llamados foederati, para defender la enorme frontera del imperio contra las amenazas enemigas externas. Aunque el ejército romano empleó a los foederati en números relativamente bajos durante mucho tiempo, esto comenzó a cambiar después de la batalla de Adrianópolis en 378 después de Cristo. Cada vez más tribus germánicas estaban ahora invadiendo abiertamente el territorio romano y asentándose en tierras romanas. Cada vez más a menudo, el Magister Militum del Oeste recurriría a la ayuda de los foederati para librar guerras por el imperio a cambio de tierras donde se les permitiría asentarse dentro de las fronteras del imperio. Pero fue en el 394 después de Cristo que esta práctica comenzó a salirse de control. Esta fue la fecha fatídica en la que tuvo lugar la batalla del río Frígido. Aquí el legítimo emperador romano Teodosio marchó contra el usurpador romano occidental, Eugenio, y su Magister Militum Arbogast. Esta batalla merece un video entero por sí misma, pero fue aquí donde Eugenio y Arbogast fueron derrotados. Desafortunadamente para el Imperio Occidental, esto significó la casi completa aniquilación de la mayoría de las legiones occidentales. El Imperio Occidental nunca debería ser capaz de restaurar las legiones a su antiguo poderío. Los nativos de la península italiana se habían vuelto muy reacios a unirse a las legiones por razones que se discutieron anteriormente. Por lo tanto, el Imperio Occidental, incapaz de reclutar nuevas legiones después de esa desastrosa batalla, la práctica de reclutar mercenarios bárbaros se convirtió en la norma en lugar de la excepción. No hace falta decir que los bárbaros eran más leales a sus jefes bárbaros que a la causa del imperio. Esto permitiría a los Magister Militums posteriores, como Ricimer, causar estragos en el ya debilitado imperio, y esto debería contribuir en gran medida a la caída. 4. Invasiones bárbaras. Es una creencia común que la principal razón del fin del Imperio Romano Occidental fueron las invasiones bárbaras del siglo V, pero veremos que esto no puede ser correcto. A finales del siglo IV, los hunos, un agresivo grupo de personas asiáticas, comenzaron a migrar hacia el oeste, lo que a su vez provocó una reacción en cadena de muchas tribus germánicas migrando. Estas tribus germánicas huyeron de los hunos hacia el oeste y buscaron asilo de los despiadados y brutales jinetes hunos. Esto a menudo significaba que las tribus germánicas tenían que cruzar hacia el territorio romano. Después de la desastrosa derrota de los romanos en la batalla de Adrianópolis en el 378 después de Cristo contra los godos, cada vez más tribus germánicas comenzaron a invadir el imperio. En el invierno del 406, un gran grupo de vándalos, alanos y suevos cruzaron el río Rin congelado y se vertieron en los territorios del Imperio Romano Occidental. Esto fue malo de muchas maneras, pero lo más importante, privó al Estado romano de ingresos fiscales, ya que los territorios controlados por los bárbaros, por supuesto, no pagarían impuestos a las autoridades romanas. Estos eventos pondrían en marcha una reacción en cadena que finalmente llevaría al fin del Imperio Romano Occidental unos 70 años después, con el establecimiento de reinos germánicos. Sin embargo, las invasiones bárbaras por sí solas no pueden ser las únicas razones para la caída del imperio. El imperio había enfrentado derrotas desastrosas contra las tribus germánicas antes.
especialmente durante la crisis del siglo III, cuando grandes fuerzas de los Alemanni, vándalos y godos, por ejemplo, invadieron el norte de Italia varias veces y saquearon y destruyeron muchas ciudades en el norte de Italia. Solo fueron detenidos por los valientes esfuerzos del emperador Galieno y el emperador Aureliano. Por lo tanto, las invasiones bárbaras por sí solas no podrían haber terminado con el imperio si no hubiera habido otros factores más importantes en juego, permitiendo que las invasiones bárbaras ocurrieran en primer lugar y se descontrolaran en el siglo V. 3. Gobernantes catastróficos y malas decisiones. La crisis del siglo III ya podría haber sido el fin del Imperio Romano, si no hubieran estado presentes los emperadores o generales correctos en el momento adecuado. Galieno derrotó a los alamanes en 259 después de Cristo en la batalla de Mediolanum. Aureliano, uno de los emperadores más heroicos del Imperio Romano, derrotó nuevamente a los alamanes en el norte de Italia en 271 después de Cristo. Luego derrotó a los godos en Dacia ese mismo año. Luego derrotó al escindido Imperio Palmireno en 272 y 273, reincorporándolo al Imperio Romano. Luego se dirigió hacia el Imperio Galo y lo derrotó en 274 después de Cristo, también reincorporándolo al Imperio Romano. Diocleciano luego construyó sobre los esfuerzos de Aureliano e implementó reformas económicas y políticas, estabilizando una vez más el imperio. Si estos emperadores no hubieran tomado las decisiones correctas y estado presentes en el momento adecuado, probablemente el Imperio Romano ya habría terminado en el siglo III. El siglo V también tuvo grandes héroes, quienes defendieron el imperio en el momento adecuado. Flavio Estilicón, el Magister Militum del Oeste, derrotó a los visigodos varias veces y venció a una gran fuerza invasora de godos y vándalos en 406 después de Cristo en la batalla de Faesulae, en el norte de Italia. Pero el incapaz y mal emperador Honorio hizo matar a Estilicón en 408 temiendo el creciente poder del legendario general. Con esa decisión privó al imperio de su mayor defensor. Y efectivamente, solo 2 años después los visigodos saquearon Roma en el 410 después de Cristo. El imperio se estabilizó algo después, pero se tomaron decisiones aún más desastrosas más tarde en el momento equivocado. En 454 la historia se repitió, cuando el incapaz emperador Valentiniano III mató con sus propias manos al Magister Militum Flavio Aesio, el mismo Flavio Aesio que solo 3 años antes había derrotado a Atila el Huno, y así había salvado al imperio. De nuevo, 1 año después, Roma fue saqueada en 455. Luego, finalmente, en 457, un emperador capaz ascendió al trono en la forma de Mayoriano. Podría haber sido el próximo Aureliano, y comenzó con gran promesa, promulgando muchas reformas y reconquistando vastos territorios de los reinos bárbaros para el Imperio Romano de Occidente. Pero fue traicionado y asesinado por Ricimer demasiado pronto para que sus reformas se arraigaran. Después de Mayoriano, Ricimer aceleró enormemente la caída, y para entonces no quedaba nadie que pudiera defender el imperio. 2. La división del imperio. Ahora nos estamos acercando a las razones más importantes para la caída de ese gran imperio. La segunda razón más importante para la caída del Imperio Romano es muy probablemente la división del imperio. Si el Imperio Romano hubiera sido una fuerza unificada durante el tiempo de las invasiones bárbaras, es muy probable que los invasores bárbaros no hubieran tenido oportunidad de lograr derrocar al Imperio Occidental. Sin embargo, el Imperio Occidental y el Oriental no siempre estarían en términos amistosos, y de hecho, la guerra civil abierta sería bastante común. El imperio había sido dividido en una mitad oriental y una occidental por Diocleciano en 285. Esto fue un resultado directo de la crisis del siglo III. En el sistema de Diocleciano, el imperio se dividiría en realidad en 4 partes gobernadas por 4 emperadores, 2 emperadores mayores y 2 emperadores menores. Este sistema se llamaba la tetrarquía. No hace falta decir que inmediatamente fracasó después del retiro de Diocleciano en 305,
donde estalló una guerra civil con varios emperadores luchando una vez más entre sí. Esta guerra civil duró hasta que el nuevo emperador Constantino derrotó a todos sus rivales en 324 y se convirtió en el único emperador, pero la división no había sido revertida. A partir de 364, se convertiría en la norma que un emperador occidental y un emperador oriental gobernarían independientemente el uno del otro. Esto podría ser ventajoso en algunas situaciones, ya que los dos emperadores podrían responder a las amenazas en sus respectivas mitades del imperio más rápidamente. Sin embargo, los problemas con el sistema comenzaron a mostrarse. En 378 después de Cristo, por ejemplo, el emperador romano oriental Valens comenzaría una batalla con una gran fuerza gótica en Adrianópolis, sin esperar refuerzos del emperador romano occidental Graciano. Esta sobreconfianza y mala estrategia militar llevaron a una derrota catastrófica de las fuerzas romanas orientales en Adrianópolis, lo que permitiría a los godos establecerse en tierras romanas como una entidad distinta dentro de sus fronteras. Solo 16 años después de la batalla de Adrianópolis, ocurriría el próximo desastre como resultado directo de esta división. Una gran parte de las legiones romanas orientales bajo Teodosio lucharon contra las legiones romanas occidentales en la batalla del río Frígido en 394 después de Cristo. El resultado fue la derrota total de las fuerzas romanas occidentales bajo Eugenio y Arbogasto, lo que resultaría en un debilitamiento severo del Imperio Romano Occidental. Dado que después de esta batalla el Imperio Romano Occidental se encontró con un tamaño de ejército severamente reducido, tuvo que depender cada vez más de mercenarios bárbaros, con consecuencias desastrosas, como vimos. En 406 estallaron hostilidades entre el Imperio Occidental y Oriental por la provincia de Ilírico. El Magister Militum Flavio Estilicón quería Ilírico para el Imperio Occidental, ya que estos eran excelentes campos de reclutamiento, y necesitaba nuevos reclutas para los ejércitos occidentales. Esto casi llevó a una guerra entre el Imperio Oriental y el Occidental. Más tarde, en 441, cuando Atila el Huno atacó al Imperio Romano Oriental, el emperador oriental Teodosio II pagó a los hunos y los convenció de no atacar al este, lo que los hizo marchar hacia el oeste y atacar al oeste. Esto debilitaría nuevamente de manera severa al Imperio Occidental, ya que requería grandes fuerzas romanas y federadas para luchar contra los hunos que habrían sido fuertemente necesitadas en la lucha contra otros bárbaros que invadían el oeste en 476 después de Cristo. Entonces, finalmente, el emperador oriental Zeno observó y no hizo nada para intervenir cuando el jefe germánico Odoacer puso fin al reinado de los emperadores romanos en el oeste. También debe notarse que el imperio oriental tenía las provincias más ricas. Por lo tanto, el imperio occidental se encontró con el tesoro imperial más pobre, limitando su capacidad para mantener grandes ejércitos. Así, la división del imperio, en retrospectiva, causó mucho más daño que beneficio y fue un factor importante en la caída del imperio. 1. Falta de un sistema de sucesión y por lo tanto guerra civil constante. Como dijimos, hay muchas razones para la caída del imperio, pero la más importante sería la falta de un sistema de sucesión en el imperio romano, y como consecuencia directa, un estado de guerra civil casi constante. De hecho, después de que Augusto se convirtió en emperador en el 27 a.C., no hubo un solo siglo sin guerra civil, debido a la falta de un sistema de sucesión claro al trono. Esto ocurrió por primera vez después del asesinato de Nerón, lo que trajo consigo 4 emperadores en el 69 después de Cristo. Vespasiano saldría victorioso, pero se había establecido el precedente de que uno podía hacerse emperador por la fuerza militar. La estabilidad regresó durante la Pax Romana del siglo II, donde un sistema de adopción había sido bastante exitoso durante algún tiempo. Pero irónicamente, fue uno de los mejores emperadores romanos de todos los tiempos, Marco Aurelio, quien terminó este sistema de adopción al hacer a su hijo Cómodo emperador. En el año 180 después de Cristo, el reinado de Cómodo resultaría ser una tiranía desastrosa,
y con su asesinato en el año 192 después de Cristo, el imperio volvió a estar en guerra civil. En el tercer siglo, muchos generales fueron proclamados emperadores por sus ejércitos, y luego lucharon entre sí, agotando al imperio de fuerzas vitales que habrían sido necesarias para luchar contra los enemigos externos del imperio. Esto se volvió tan malo que el imperio vería a más de 20 emperadores ascender y caer en los casi 50 años entre 235 y 284 después de Cristo, en comparación con los 26 emperadores que reinaron desde la época de Augusto hasta el 235 después de Cristo. Diocleciano intentó restablecer un sistema de sucesión ordenado con su tetrarquía, pero no duró, y la guerra civil estalló inmediatamente después de su reinado, donde como antes los emperadores rivales se peleaban entre sí, agotando nuevamente al imperio de ejércitos vitales, matando a decenas de miles de legionarios regularmente en cada conflicto. Esto duró hasta el final del Imperio Romano Occidental, en 476, donde el conflicto abierto entre emperadores y usurpadores, y luego incluso entre emperadores y el Magister Militum, se volvió no la excepción, sino la norma. Esto incluso continuó después de la caída del Imperio Occidental, y los emperadores continuaron luchando contra otros emperadores o usurpadores hasta el final. Por lo tanto, podemos decir que en realidad es un milagro que el imperio sobrevivió tanto tiempo como lo hizo. El Imperio Occidental cayó después de 500 años de gobierno imperial, a pesar de las casi constantes guerras civiles. Un tiempo asombrosamente largo considerando lo desastrosas que habían sido estas constantes guerras civiles para el imperio. Si el imperio hubiera tenido un sistema de sucesión ordenado, el imperio nunca se habría dividido y habrían reinado emperadores únicos, evitando estas constantes guerras civiles. Las constantes guerras civiles casi llevaron al colapso del imperio durante la crisis del siglo III, y llevaron al colapso del Imperio Occidental en 476. Si el imperio hubiera sido una fuerza unida, los invasores germánicos no habrían tenido oportunidad. El imperio continuó durante otros 1000 años en el este, pero tampoco se estableció allí un sistema de sucesión ordenado, por lo que el imperio a menudo tenía que luchar contra sí mismo, en lugar de concentrarse en los enemigos externos, como los persas y más tarde los árabes y los turcos. Por lo tanto, debemos reconocer lo increíble que es que el Imperio Romano sobrevivió de alguna forma desde los tiempos de Augusto hasta la caída de Constantinopla en 1453. Una mención honorable como razón para la caída del imperio se debe a problemas económicos. Sin embargo, veo problemas económicos como una base impositiva en declive, inflación desenfrenada y colapso del comercio, como un resultado directo de las muchas crisis del imperio, y no como la causa. Pero sí, el declive económico ciertamente también jugó un papel en acelerar la caída. Este video fue inusualmente largo, pero por mucho que lo lamente, la caída del Imperio Romano es un tema extremadamente complejo que merece atención al detalle, y sería insincero simplificarlo en exceso. Bene vale amici y hasta la próxima vez.